Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal favorito, donde desmenuzamos los entresijos más escandalosos del universo de las celebridades. Hoy vamos a destapar, diseccionar y analizar hasta la última migaja la ruptura que hizo temblar los cimientos del amor en la farándula turca, la de Halil İbrahim y Esla. Sí, esa pareja que parecía sacada de un guión de telenovela, con la pasión desbordante y el drama digno de la mejor producción otomana. Pero, ¿qué se cocía realmente tras bambalinas? ¿Por qué se desmoronó este romance que nos tenía a todos suspirando? ¿Acaso hubo traiciones flagrantes, desavenencias insalvables, o fue simplemente que el destino tenía un libreto distinto para cada uno? Afilad vuestras uñas, porque hoy nos sumergiremos hasta el fondo en la verdad más impactante sobre la separación de Halil İbrahim y Esla. Agarraos que vienen curvas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de chismorreo, no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo con los secretos más jugosos y los salseos más explosivos de vuestras estrellas favoritas. Además, recordad que la caja de comentarios está abierta para todas vuestras teorías, opiniones y divagaciones sobre este tema. Me chifla leer vuestras ocurrencias. Ahora sí, sin más dilación, vamos al turrón. Halil İbrahim y Esla, dos nombres que evocan pasión, talento y, por supuesto, toneladas de drama. Su relación fue un auténtico torbellino desde el minuto 1. Se conocieron en el set de rodaje de una exitosísima serie turca, donde interpretaban a una pareja con una química que traspasaba la pantalla. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó hasta desaparecer. Los rumores sobre un romance fuera del plató empezaron a circular casi al instante. Al principio ambos lo negaron con vehemencia, insistiendo en que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Pero las fotos robadas por los paparazzi, los comentarios subidos de tono en redes sociales y, sobre todo, las miradas que se dedicaban el uno al otro, no dejaban lugar a dudas. Entre Halil İbrahim y Esla había mucho más que una simple amistad. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente la pareja hizo oficial su relación, desatando la euforia entre sus fans. Eran la pareja ideal, guapos, exitosos y sobre todo visiblemente enamorados. Las revistas del corazón los adoraban, y sus seguidores en redes sociales crecían a un ritmo vertiginoso. Todo parecía indicar que estaban predestinados a estar juntos para siempre. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en el glamuroso mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Tras las sonrisas de anuncio y los posados perfectos, se escondían tensiones latentes y problemas de fondo que con el tiempo se volverían insostenibles. La idílica fachada comenzó a resquebrajarse. Una de las razones principales que se rumorea como causa de su ruptura es la marcada diferencia en sus personalidades. Halil İbrahim, conocido por su carisma arrollador y su espíritu libre e indomable, siempre ha sido un hombre de acción, impulsivo, espontáneo y con una vida social muy activa y agitada. Esla, por su parte, es una mujer mucho más reservada, introspectiva, reflexiva y centrada en su carrera profesional. Le gusta la tranquilidad y la estabilidad. Estas diferencias, que en un principio parecían complementarias y hasta atractivas, terminaron generando fricciones constantes y malentendidos cada vez más frecuentes. Halil İbrahim se sentía asfixiado por la necesidad de Esla de tenerlo siempre cerca, de monopolizar su tiempo y su atención, mientras que ella se sentía descuidada por la falta de romanticismo, detalles y gestos de cariño por parte de él. La balanza emocional estaba desequilibrada. Otro factor que contribuyó significativamente a la ruptura fue la asfixiante presión mediática. Como una de las parejas más populares y mediáticas de Turquía, Halil İbrahim y Esla estaban constantemente bajo el microscopio público. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, era analizado y comentado hasta la saciedad por los medios de comunicación y sus legiones de fans. No podían ni respirar sin que se formara un escándalo. Esta constante exposición mediática generó una enorme tensión en la relación. Ambos se sentían juzgados y presionados para mantener una imagen de pareja perfecta que en realidad no se correspondía con la realidad. Los rumores maliciosos y las especulaciones infundadas sobre supuestas infidelidades y problemas en la relación no hacían más que echar leña al fuego. La situación se volvió insoportable. Pero la verdad más impactante, el auténtico detonante de la ruptura, fue algo que se mantuvo oculto a la opinión pública durante mucho tiempo.
Según fuentes cercanas a la pareja, la razón principal por la que Halil Ibrahim y Esla decidieron poner fin a su relación fue la profunda diferencia en sus visiones sobre el futuro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Halil Ibrahim, en ese momento de su vida, no se sentía preparado para dar el siguiente paso y comprometerse a largo plazo. Disfrutaba de su libertad, de su independencia, y no quería renunciar a sus ambiciones profesionales. Tenía muchos proyectos en mente y no quería ataduras. Esla, por el contrario, anhelaba estabilidad emocional y soñaba con formar una familia y sentar cabeza. Quería un compromiso serio y duradero. Esta diferencia de prioridades generó fuertes discusiones y desacuerdos cada vez más intensos y frecuentes. Esla se sentía frustrada por la falta de compromiso de Halil Ibrahim, mientras que él se sentía presionado por las expectativas de ella. Finalmente ambos llegaron a la dolorosa conclusión de que sus caminos debían separarse. El choque de trenes era inevitable. La ruptura fue anunciada de manera oficial a través de un comunicado conjunto cuidadosamente redactado. En él ambos expresaban su respeto y cariño mutuo, pero reconocían que sus vidas estaban tomando rumbos diferentes. Pedían a los medios y a sus fans que respetaran su privacidad en este difícil momento. Un mensaje elegante para intentar calmar las aguas. Por supuesto, el anuncio de la ruptura causó un auténtico terremoto mediático. Los fans de la pareja quedaron devastados, y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones y rumores sobre las verdaderas razones de la separación. El mundo del espectáculo estaba en shock. Sin embargo, con el paso del tiempo, la polvareda se fue asentando. Halil Ibrahim y Esla siguieron adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Ambos encontraron el amor en otras personas y lograron construir relaciones más estables y satisfactorias. El tiempo lo cura todo. Halil Ibrahim continuó cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Esla, por su parte, se enfocó en su carrera musical, lanzando nuevos álbumes y realizando giras por todo el mundo. Ambos demostraron ser resilientes y superar la adversidad. Aunque su historia de amor llegó a su fin, Halil Ibrahim y Esla demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Ambos han hablado en términos positivos el uno del otro en entrevistas, demostrando que, a pesar de todo, siguen guardando un buen recuerdo de los momentos que compartieron. Un ejemplo de madurez y civilidad. Así que, mis queridos chismosos, esta es la verdad más impactante sobre la ruptura de Halil Ibrahim y Esla. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, pero que terminó por chocar de frente con la realidad de las diferencias personales, la presión mediática y las distintas visiones sobre el futuro. Un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente. Ahora hagamos un pequeño resumen para recapitular los puntos clave. Vimos que la diferencia de personalidades, la presión mediática y sobre todo, las diferentes visiones sobre el futuro de la relación fueron los principales factores que contribuyeron a la ruptura de Halil Ibrahim y Esla. A pesar del dolor y la decepción, ambos lograron seguir adelante con sus vidas y construir relaciones más estables y satisfactorias. Y lo más importante, demostraron que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura. Un final agridulce pero inspirador. Espero que hayáis disfrutado de este chismecito jugoso y explosivo. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. No olvidéis dejarme vuestros comentarios sobre qué os pareció esta historia y si tenéis alguna otra teoría sobre la ruptura de Halil Ibrahim y Esla. Quiero saber vuestra opinión. Y por supuesto, no os vayáis sin darle like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal para no perderos ni un solo chisme del apasionante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima.